Dragon Ball lleva existiendo desde 1984, y en su larga travesía hemos tenido demasiado contenido de esta franquicia, aportándonos distintas versiones animadas, películas, OVAs y adaptaciones en videojuegos. Tras todo su tiempo de existencia y la gran cantidad de contenido que nos ha dado, ha sabido perdurar muy bien. Claro, ha tenido ciertos altibajos, pero aún así ha logrado sobrevivir entre comillas, ya que sigue siendo igual de relevante que siempre, pero ha ido dejando lo mejor de sí detrás. Ya que a pesar de ese años haber estado en su pick la franquicia, actualmente está en un estado deplorable en lo que calidad refiere. Y no me refiero a que todo lo que haya salido sea malo, pero sí que el estándar de calidad ha bajado mucho, causando que las compañías estén más interesadas en exprimir cada centavo y que gracias al conformismo de los fans de Dragon Ball, esto sea posible. Y no es cosa que esté inventando yo, es bien sabido por muchos que esta es una de las cualidades del fandom de Dragon Ball, y este mismo conformismo viéndose expresado en la llegada del nuevo proyecto de Dragon Ball Daima. Pero no nos aceleremos, esta es una problemática que empezó mucho antes, así que hagamos un repaso y veamos dónde empezó la caída de Dragon Ball. Empezaremos por lo que llamo la era dorada de Dragon Ball, la cual está compuesta por los pilares que formaron este universo, siendo estos Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y sumado a esto, cada película y OVA que salió en este periodo. De esta etapa no tengo mucho que decir, ya que no tengo quejas de esta. Fue donde Dragon Ball nos dio lo mejor de su historia y llegó a los niveles de popularidad por los que es reconocido. Tal vez si tuviéramos que quejarnos de algo sería sus películas y OVAs, de las cuales algunas son buenas y entretenidas, pero muchas otras siguen dejando mucho que desear. Aún así, este periodo, si lo tuviéramos que resumir, diría que fue casi perfecto. El problema llegó al final de esta, donde como toda obra, esta llega a un final, acabando la asombrosa historia de Dragon Ball, con un final muy bueno, conclusivo y dejando una marca en la historia. Pero a pesar de todo esto ser tan perfecto, aquí comenzaron los indicios de la caída de Dragon Ball, llegando a lo que me gustaría llamar como... Tras el fin del anime y manga de Dragon Ball, Toei había perdido su fuente de dinero infinito, donde a pesar de Dragon Ball no estar al aire, este seguía generando dinero. Pero Toei sabía que esto no sería por siempre, a lo que Toei con el permiso de Toriyama creó la continuación de Dragon Ball GT. Anime con una historia original del cual muchos sabemos cuál fue el resultado y la fama que tiene de ser un mal anime. Pero realmente la cosa no fue así. Dragon Ball GT, a pesar de no ser tan bueno como sus predecesores, tuvo un rating muy bueno en promedio, cosa que tiene sentido. Dragon Ball era una franquicia de las más populares y una nueva entrega tendría a todos los fans, ya sea chicos o mayores, entretenidos. Aún así, como mencionaba, este fue uno de los indicios de la decadencia de Dragon Ball, donde Toei vio que a pesar de ofrecer un contenido que no estuviera a la par con sus predecesores, este aún así le permitiría generar dinero. Pero el protocolo GT no sería eterno y llegaría otra sequía de contenido al finalizar GT. Donde tras finalizar GT en 1997, exceptuando los juegos, habría una cantidad nula de contenido de Dragon Ball, fuera de ciertos especiales, iniciando una sequía que se prolongó hasta el año 2009. Donde Toei, tras su gran sequía, logró idear una nueva forma de sacar dinero, descongelando al MVP de generar dinero y creando Dragon Ball Kai. Una versión de Dragon Ball Z, por así decir, remasterizada, sin relleno, un dibujado más actual, nuevas bandas sonoras y efectos. Con esto Toei solucionando la sequía y por fin dándole su dosis de Dragon Ball a los fans para que estos estuvieran satisfechos y seguirle sacando dinero. Y ahora, fuera de bromas, a pesar de la salida de Kai lucir como una forma de extender el sacar dinero de Dragon Ball, realmente es algo que sí podríamos mencionar como necesario, permitiendo que nuevas generaciones vieran Dragon Ball y que Toei siguiera exprimiendo la franquicia, lo cual es un ganar-ganar, creo. Pero aún así, tras acabar Dragon Ball Kai, vendría una nueva sequía, un poco más corta, pero marcando lo que llamaré. Tras largas sequías, refritos y contenido que no era canónico, Dragon Ball volvía al combate con una nueva película llamada Dragon Ball: La Batalla de los Dioses, ubicada en el universo original de Dragon Ball, tras el final de la saga de Buu. Anuncio que alegró a muchos de los fans de Dragon Ball, ya que al fin se tendría nuevo contenido de Dragon Ball, que continuaría con la historia y podría dar inicio a un nuevo anime o proyecto. Ahora, respecto a la película, fue muy bien recibida y que a perspectiva propia diría que fue buena. No una obra maestra, pero sí muy disfrutable, y aportaba mucho de lo que nos gusta de Dragon Ball. Así que tras este gran acierto de parte de Toei, el futuro de Dragon Ball se veía reluciente. E iba marcando la pauta para la resurrección de la franquicia e inicio de una nueva era para Dragon Ball. Momento que tristemente, en lugar de ser todo lo que mencioné, consideraría como el comienzo de...
Tras el éxito de la anterior película, al tiempo se confirmó para 2015 la película Dragon Ball: La Resurrección de Freezer, la cual emocionó a muchos de los fans, presentando el regreso de Freezer, uno de los villanos más reconocidos de Dragon Ball, y una nueva transformación para Goku y Vegeta. A la película le fue muy bien realmente, pero este fue el inicio de la caída en calidad. La Resurrección de Freezer fue una película muy mediocre, recurriendo a traer un enemigo antiguo por la nostalgia, dándole un power-up brutal y dándoles una nueva transformación a Goku y Vegeta sin mucho trasfondo. Solo un cambio de peluca azul y más fuertes que la transformación suprema anterior. Aunque por más que la película no aportara nada nuevo ni de calidad a la franquicia, los fans estaban felices y ansiosos por ver qué más los traía Dragon Ball, creando nuevas escalas de poder, comprando cada personajito de Dragon Ball y tratando de entender cómo funcionaban las nuevas habilidades. Así que a pesar de ser una peli que vivió del fanservice, tuvo su éxito, y tras esta película no acababa la racha de Dragon Ball, ya que a los meses saldría el manga de Dragon Ball Super, y al mes el anime con el mismo nombre. Lo cual era genial, Dragon Ball volvía con un manga que era lo que le faltaba, tener las bases de la historia que marcarían lo que adaptaba al anime. Y al fin, un anime que se tome las cosas con calma, no como una película, en la cual se entiende que toquen las cosas de manera apresurada y sin profundizar. Así que la oportunidad de Dragon Ball de volver a entregarnos calidad había llegado. Pero de nuevo, la cosa no fue así, y este anime fue un punto definitivo en la caída de Dragon Ball. El regreso de Dragon Ball fue extraño. Dragon Ball Super empezó adaptando las películas de la Batalla de los Dioses y la Resurrección de Freezer al anime, pero con un gran agregado: peor animación, peor dibujado y relleno. Que si lo digo así, suena absurdo que alguien haga eso, pero para ellos como compañía les vino bien, ya que rehusaron contenido, la gente emocionada porque es Dragon Ball y lo volvían a ver, así dándole dinero a Toei y el fan de Dragon Ball conforme de nuevo con lo que le daban. Esto lo lograron llevar a cabo por 27 capítulos, que en aproximado son como 6 meses. El problema aquí es que el manga de Super es mensual, y la historia iba avanzando de forma muy lenta, causando que aún no hubiera nada que adaptar, pero esto no los detuvo, y tras 27 episodios, Super trajo el primer arco original, que sería un torneo de 2 universos, que para no hacer el cuento largo, acabó siendo entre ofensa a la integridad humana y malo. De aquí llegó el primer arco interesante, el arco de Black Goku, el cual fue muy interesante, nutrido de fanservice con el regreso de Trunks del futuro pasado, pero honestamente es de lo mejor de Super a pesar de su mala animación, dibujado y composición. Ahora tras esto llegó el arco del torneo de poder, con una gran mejor animación, dibujado y composición, lo cual fue muy bueno, y a pesar del arco ser muy simple y recurrir de nuevo a hacer torneos, historias sencillas y personajes no muy memorables, este arco posee algunos de los mejores momentos de Dragon Ball en mucho tiempo. Aún así hay que ser honestos y mencionar que fue un arco muy mediocre, y no hay que alabarlo solo por esos ciertos capítulos que nos encantaron, porque honestamente nadie decía: ¡Wow! ¡Qué emoción! No puedo esperar al capítulo de la siguiente semana para poder ver la pelea de Tatooine contra Kokomani del universo 32.5. Gracias Toriyama por hacer personajes secundarios tan buenos y variados. Pero bueno, con esto acabó Super en 2018, y la gente emocionada la espera una nueva temporada, cosa que no ha sucedido aún y llevamos años. Pero sí nos han dado 2 películas, una buena y otra ok. El punto es que tras años de espera de una nueva temporada y de la adaptación del manga que ya está avanzado, el momento llegó. Y se nos reveló el nuevo anime de Dragon Ball. Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima es el resultado de todas esas problemáticas anteriormente mencionadas, donde quieren seguir exprimiendo la franquicia hasta sacar algo que cubra lo canónico y que la gente lo acepte porque es Dragon Ball, y eso es mejor que nada. Y sí es cierto, eso es mejor que nada. Dragon Ball Daima no se ve mal. De hecho se ve que tendrá mejor animación, dibujado, estilo y composición que Super. A pesar de que la historia no se ve que vaya a ser profunda e innovadora, son cosas que no descubriremos hasta después. Pero hay que ser claros, y es que este es el ejemplo de esas prácticas donde se aprovechan del conformismo de los fans, donde en lugar de animar lo que ya está en el manga por partes, prefieren esperar a que haya más y mientras aprovecharlo como excusa para hacer proyectos de por medio. Ahora, puede ser entendible que quieran esperar a que el manga adapte más y al fin hacer una historia buena y fiel al manga. Y mientras nos dan proyectos distintos, ok, se los compro, pero el problema aquí es que por más que les quiera comprar la historia, el manga también se toma su tiempo para no avanzar y seguir vendiendo.
siendo este mensual y adaptando la película de Super Hero Manga, cosa que estaría cool, pero ya les tomó un año entero para adaptar un arco con agregados de algo que ya vimos en la película. Y además no solo eso, es contenido que debió estar en la película para hacerla mejor de lo que fue. Pero estas son prácticas que como fans hemos permitido y nos toca atenernos a las consecuencias. Dragon Ball desde los periodos de la sequía iba en caída libre, pero tuvo su oportunidad de revivir y darnos contenido al nivel del potencial de Dragon Ball. Cosa que no pasó. Sacaron películas que dejaron mucho que desear, sacaron un anime mediocre y los fans, en lugar de darse cuenta, lo lavaron y estuvimos felices solo por ser Dragon Ball. Es que por más que continuamente veamos esta lucha de gente que dice que no te puedes quejar si eres fan de la franquicia, la cosa no debería ser así. Hay que dejar detrás eso de defender la compañía multimillonaria y tener un criterio propio, ya que esto es entretenimiento y si está en nuestras capacidades disfrutar de una obra de mayor calidad por la cual posteriormente pagaremos, yo creo que es muy válido juzgar lo que se nos da de la manera más respetuosa posible. Dragon Ball lleva años en decadencia por más triste que suene, y ojalá algún día de estos Dragon Ball nos muestre todo ese potencial que tiene, ya que el manga va por buen camino y ciertas películas han sido buenas, pero si quieren seguir exprimiendo la franquicia hasta sacarle cada centavo, acabará como otras obras, haciéndose contenido reciclado, promocional y versiones alternas de lo mismo hasta quemar la franquicia. Gente, me gustaría agradecer en este fragmento por todo el apoyo al canal e invitarlos a suscribirse, ya que hago el esfuerzo por traer calidad y estos videos tipo ensayo con mi estilo. También los quiero invitar a esto nuevo que me recomendaron hacer, y es que pueden apoyar tanto en Patreon como en Sponsor. Aquí podrán tanto apoyar el canal como tener ciertas recompensillas que puse ahí. Esto lo hago principalmente porque hacer videos me toma mucho tiempo y estos apoyos me permitirán dedicarle más. Así que si gustan apoyar, aquí tienen mi sponsor y Patreon en la descripción. Y si no, solo con su suscripción y apoyo en los videos sepan que es suficiente. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.